Hermanos, es un privilegio y una bendición poder saludarles. Damos gracias a Dios por estos tiempos, por su espíritu, damos gracias a Dios por la palabra. Y nos van a poner ahorita el esquema de los tiempos. Recuerde que estamos estudiando el esquema de los tiempos y estudiamos la vez pasada el primer sello, que tiene que ver con la aparición del anticristo, donde se desata la autojustificación para reinar y gobernar sobre la tierra. Hablamos hace 8 días sobre el segundo sello, que fue el, el desatar el razonamiento, el desatar el enojo devastador con el cual se inicia una guerra en el mundo. Y hoy vamos a ver el tercer sello. Hermanos, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5 y 6. Quiero decirle que ahorita no hemos visto todavía, pero estos sellos de los cuales hemos hablado son abiertos al inicio de la gran tribulación y permanecen abiertos durante los 3 años y medio. La palabra de Dios dice así, Apocalipsis 6, versículos 5 y 6, dice: y cuando él abrió el tercer sello, oía el tercer animal que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado en él tenía un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, y no hagáis daño al vino ni al aceite. Bueno, estamos encontrando aquí en el versículo 5 que es cuando se abre el tercer sello, dice que salió un caballo negro. Y el color negro, en este caso, no significa que el color negro sea así, pero el color negro en este caso, en el caballo negro, es usado para representar el razonamiento carnal, el cual no tiene luz en él. Y vemos que sobre la espalda de este caballo negro, sobre la espalda del razonamiento carnal, está montado un terrible juicio de hambruna. Y quiero decirle que hay diferentes tipos de hambres. Hay hambre que afecta el cuerpo, hay hambre que afecta el alma y el espíritu. Y encontramos entonces que el avanzar de este caballo negro con su jinete de hambruna riega la muerte entre todos los habitantes de la tierra durante este tiempo de gran tribulación, durante estos 3 años y medio. Y quiero que vayamos a Levítico 26 porque es una de las advertencias que Dios le hace al pueblo. Cuando llegara el hambre, vamos a Levítico 26, Dios le dijo a Israel que sería un castigo severo sobre Israel cuando ellos de alguna manera, vamos a leer, cuando ellos de alguna manera no caminaran o no obedecieran, no vivieran para Dios, Levítico 26. Y yo creo que el mundo se perfila para allá. Nuestro mundo en general ha quitado a Dios de sus vidas, ha sacado los principios morales de su propio andar y nuestro mundo se perfila a un juicio que viene sobre la tierra. Dios lo advirtió al pueblo de Israel y también nos lo advierte a nosotros como su pueblo. Levítico 26, versículos 23 al 26, la palabra de Dios dice así: y si con estas cosas no fuereis corregidos, está hablando de otro tipo de correcciones, otro tipo de castigos, dice, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé con vosotros en oposición y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Y traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y os recogeréis a vuestras ciudades, mas yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrantare el arrimo del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os hartaréis. Estamos encontrando en la palabra de Dios, hermanos, que el Señor iba a castigar con hambre a su pueblo si ellos rechazaban el pan verdadero, el pan de la palabra, si ellos rechazaban la Torá, si ellos no querían vivir en obediencia a la Torá, dándole la espalda al Señor. Entonces Dios traerá un juicio.
Ahora, estamos hablando, hermanos, de los 3 años y medio de la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. Estamos hablando sobre los acontecimientos que están escritos en la palabra de Dios, y algo muy interesante, encontramos que Dios quiere trabajar y desatar esos sellos en nuestro corazón y hacernos libres de esas actitudes que van a reinar durante 3 años y medio, pero el Señor quiere hacernos vencedores antes de que eso suceda. Y hoy la vez pasada hablamos acerca del enojo, platicamos acerca de este caballo, hermanos, que sale, ¿verdad?, al ser desatado el segundo sello, pero nos damos cuenta que también en nuestro corazón hay guerras, que en nuestro corazón hay enojo, y que es necesario trabajar y levantarnos en victoria en el nombre de Jesucristo, y podamos perdonar y podamos amar. Hoy estamos viendo el caballo negro, que tiene que ver con el razonamiento carnal, que como consecuencia trae hambre. Ahora, vemos aquí en la palabra de Dios, hermanos, en el versículo, regresamos a Apocalipsis 6, por favor no deje Apocalipsis 6, porque vamos a estar yendo y viniendo a esta cita. Y dice la palabra de Dios que el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano, es decir, tenía una balanza en su mano, con el cual vimos en el versículo 6, con el cual se mide el trigo y la cebada. Y vemos que cuando es tiempo de hambruna se mide todo, se raciona todo. Y el trigo en estos 3 años y medio de gran tribulación, que es, por decirlo así, el alimento, será tan escaso, hermanos, que será pesado y medido cuidadosamente. Yo creo que nuestro mundo se perfila a un tiempo donde va a ser tan escaso, y la Escritura menciona en esta parte, dice 2 libras de trigo por 1 denario. Cuando hablamos del denario, estamos hablando de lo que tú ganas al día, es decir, lo que tú trabajes y ganes ese día va a ser tu alimento. Y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagáis daño al vino y al aceite. La cebada, hermanos, también es un alimento considerado como un alimento o un grano humilde, pero también es pesado. Es decir, no importa si tu alimento es humilde o es considerado exaltado, en ese tiempo de la gran tribulación será tanta el hambre que va a ser pesado el alimento. Y miren, los juicios, cuando Dios envía juicios a la tierra, rara vez ocurren solos. Pensemos nada más. Recuerde que el segundo sello tiene que ver con la guerra que se desata en el mundo, y como consecuencia hay guerras, la gente deja de trabajar los campos, entonces viene el hambre. Y cuando hay hambre, la consecuencia de las guerras y de las hambres, hermanos, es la muerte. Es decir, habrá un tiempo difícil, y la hambruna, hermanos, de pan realmente es un juicio doloroso y terrible. Es decir, cuando hay escasez de alimento es porque está habiendo un juicio, y leímos en Levítico que es muy probable que, dice la Escritura, comerás, cocerás y comerás abundantemente y no te vas a hartar. Encontramos pues entonces, hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor, sobre este juicio cuando es abierto el tercer sello. Ahora, hermanos, hay una aplicación espiritual para nosotros, hay una enseñanza espiritual para nosotros. Mire, estamos hablando de que va a haber hambre y que el caballo negro tiene que ver con razonamiento carnal, pero mire, vamos al segundo libro de Timoteo 3:16 y 17. No pierda, por favor, Apocalipsis, porque vamos a estar yendo y viniendo, les dije. Bendito sea el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por su palabra. Y segundo libro de Timoteo 3:16 y 17 es una cita que todos nosotros ya lo hemos aprendido o debiésemos saberlo de memoria, pero estoy yendo a la cita. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor nuestro Dios. Y dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Encontramos que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quién es el verbo? Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es Jesús. La palabra viviente es Jesús, hermanos. Y por eso la Escritura nos dice que todo es útil, toda palabra es útil para enseñar, para redarguir,
y para corregir. Entendemos entonces que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todo es útil y debemos de comer. Si estamos mencionando que la palabra es Jesús, Jesús es el Cordero de Dios, en otras palabras, debemos de comer de la totalidad completa de la palabra y no ignorar el resto. Muchas veces como cristianos, hermanos, solamente queremos comer porciones de la palabra, lo que nos gusta, lo exaltado, lo profundo, pero aquello que es humilde, que tiene que ver con la crucifixión de mi carne, no es para mí, es para alguien más. Y mire, quiero que establecer este principio de acuerdo a la palabra. Encontramos aquí en 2 de Timoteo que todo es útil. Todo en lo absoluto es útil de la palabra de Dios. No hay ninguna porción de la Biblia que esté de más, ni un versículo que esté de menos, ni algo que no debió haber estado ahí. Dios, hermanos, aunque fue traducido la escritura por el hombre, encontramos que Dios, todo lo que de alguna manera está ahí, es útil para nosotros. Y quiero llevarlo a Éxodo, capítulo 12, versículo 10. Gracias, Jesús. Éxodo 12, 10. Encontramos aquí la institución de la Pascua y cómo el pueblo de Dios debía de comer del cordero pascual. Éxodo 12:10 dice: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Está hablando, hermanos, de comer el cordero. Ese día en el cual el pueblo de Israel salió libre, la Pascua, cuando se instituyó el comer el cordero de la Pascua. Y aquí está diciendo, hermanos, que debía de comerse, y si algo quedaba debía de quemarse en fuego. Eso indica, hermanos, que el pueblo de Dios, cada vez que no comió en su totalidad del cordero pascual, ellos perdieron siempre la oportunidad de comer la estatura completa del cordero. Y yo sé que a todos nosotros a lo mejor nos gustan ciertas porciones del cordero, ¿verdad? A lo mejor habrá quien le gusta unos tacos, ¿verdad? Ahí de unos tacos de espalda, que quiero una chuleta de cordero, hermanos, o deme un kilo de esa porción de la pierna del cordero, pero descartan, por ejemplo, los riñones. Claro, obviamente, hablando ahorita espiritualmente, naturalmente tenemos una cierta afinidad sobre ciertos cortes o algo, pero hablando espiritualmente, nosotros debemos de comer todo del cordero. El cordero es la palabra, el cordero es Jesucristo nuestro Señor. Y hablando espiritualmente, hermanos, hay quienes rechazan los riñones, que son órganos que sirven para la limpieza. Rechazan el corazón, los pulmones, los pies, los intestinos, hermanos, que tiene que ver con la estatura del cordero. Y por esa razón, hermanos, hay hambruna en el mundo religioso. Ahorita estamos haciendo la aplicación sobre este caballo negro que tiene que ver con razonamiento carnal, hermanos. Y hoy en día, hermanos, hay cristianos que sopesan la palabra. Hay cristianos que dicen: esta parte sí como, esta parte no como, esto sí me gusta, esto estuvo bueno. Es más, incluso dicen: esta vez la predicación fue muy directa al corazón, fue muy práctica. No, ahora sí el pastor nos dio con todo, fue una piedricación, ¿verdad? Y bueno, eso no. O a veces escuchamos la palabra y decimos: bueno, ¿cómo no vino tal hermano? ¿Cómo no está tal hermana? Eso sí le hubiera quedado como anillo al dedo. Te hablan, por ejemplo, ¿no? Y miren, estamos sopesando la palabra de Dios y no estamos comiendo en la totalidad, hermanos, la palabra completa, al cordero completo. Y el mundo religioso, hermanos, se encuentra con hambre en estos días. No, nosotros debiésemos de comer, hermanos, del cordero completamente, hermanos, y que de alguna manera dejemos que el Señor alimente nuestra vida, que el Señor hable a nuestro corazón. Coma del cordero, coma de su entrega, porque el cordero nos habla de un animal humilde. Coma de su obediencia, coma, hermanos. Mire, cuando nosotros comemos del cordero de la obediencia, va a producir crucifixión en nuestro hombre carnal. Cuando usted es obediente a la palabra de Dios, cuando usted se niega a lo que sí puede hacer, o todos pueden hacerlo, pero usted no, va a producir crucifixión a su hombre carnal. Y eso promueve, hermanos, que haya un crecimiento
interno del hombre espiritual. Una cosa es comer, hermanos, de lo exaltado, y está bien, pero estamos viendo en lo que dice la Escritura aquí, hermanos, que muchas veces nosotros experimentamos hambruna espiritual porque medimos el pan. Porque vean lo que, regresamos otra vez a Apocalipsis 6, porque dice la Escritura que venía a medir 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagáis daño al vino ni al aceite. Ahora, muchas veces nosotros medimos el pan, muchas veces medimos el aceite, muchas veces medimos el vino de acuerdo a nuestras propias balanzas carnales. Yo quiero decirle que Jesucristo es el pan de vida. San Juan 6 dice que Jesucristo es el pan de vida, que el trigo es el pan de resurrección y la cebada es el pan humilde, que es un pan de crucifixión, hermanos. Y si queremos que el pan de vida nos alimente, debemos de participar del trigo, de esta parte de resurrección, pero también debemos de participar de la cebada, de esta parte de la crucifixión. Glorificado sea el nombre de Jesús. Ahora, el aceite mencionado aquí en Apocalipsis 6:6 es figura del Espíritu Santo, y el vino es figura de la sangre que nuestro Señor Jesucristo vertió en la cruz. También es una figura del gozo que viene a través de la entrega y obediencia, hermanos, que fue revelada a través de la sangre derramada. Mire, Jesucristo, cuando derramó su sangre en el Getsemaní, Él estaba en completo gozo al ir a la cruz. Él estaba deseoso de cumplir la voluntad de su Padre. Él estaba, hermanos, con el anhelo. Ese plan maestro ya se había trazado desde mucho tiempo atrás, en la eternidad pasada, y el Hijo estaba con gozo, dispuesto a ir a la cruz. Sorprendente, ninguno de nosotros en nuestra carne queremos ir a la cruz, pero nuestro Señor Jesucristo estaba dispuesto. ¿Por qué estaba dispuesto a ir a la cruz? Porque tenía entrega, tenía obediencia. Glorificado sea el nombre de Jesús. Ahora, yo quiero decirle que el hombre, cuando no tiene a Dios por cabeza, cuando no es el Espíritu Santo quien gobierna nuestras vidas, aún en el mundo religioso, hermanos, manejamos balanzas injustas. El único justo es Dios, el único que nos da la medida de todo es Dios. De ahí en fuera no hay nadie justo. La Biblia dice no hay justo ni aun uno, pero Él quiere trabajar, hermanos, con nuestro corazón, porque Él nos ha justificado a través de su sangre, y Él quiere ser la cabeza de nuestra cabeza para que nuestro razonamiento carnal sea hecho a un lado, y el gobierno de Dios, la cabeza del Señor, gobierne nuestro corazón y podamos nosotros seamos capaces de aceptar los juicios justos. Mire, vamos a algunos ejemplos. Algunos grupos religiosos, hermanos, han rechazado el pan completo de la palabra. Dicen, el Antiguo Testamento ya pasó, solo el Nuevo. Mi hermanito, nada más nosotros tomamos estas porciones. Eso pasó con la iglesia primitiva, la iglesia en sus inicios, la iglesia en el tiempo de los apóstoles. Esto ya nos aplica a nosotros. Pero yo quiero decirle algo, hermanos. ¿No dice la Escritura que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿No dice la palabra de Dios que entonces el verbo es Jesús? Y si Él fue el mismo ayer, es aplicable para el día de ayer. Si Él es hoy, Él también, esa palabra se aplica para nosotros y también se aplicará para un futuro. La palabra de Dios es presente, es viviente, es viva, es eficaz, dice la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Otros grupos religiosos miden el aceite, es decir, el aceite es un tipo del Espíritu Santo, pero rechazan el bautismo en el Espíritu Santo. Otros grupos relegan los dones del Espíritu Santo y dicen, bueno, eso que se dio, esos dones del Espíritu Santo, fue en la iglesia apostólica en sus inicios. Y se queda como una historia del cristianismo, se queda como un antecedente nada más, pero la iglesia de hoy no lo vive. Otros hermanos en el pueblo de Dios no permiten una verdadera libertad en sus iglesias para alabar a Dios en el Espíritu dentro del santuario. Hermano, quieto, hermano, cálmese. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que al Señor debemos de alabarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Debemos de amarlo, debemos de bendecir su nombre, debemos de glorificarlo. El libro de los Salmos está lleno, hermanos, de cómo debiésemos alabar a Dios.
Pero cuando esto que está en la palabra de Dios es pesado en las balanzas del hombre bajo el razonamiento carnal, difícilmente, hermanos, vamos a dejar que el Señor obre. Y como consecuencia, cuando la mente humana gobierna, como consecuencia hay hambre en las vidas o en las congregaciones. Ahora quiero decirle algo. Si nosotros tenemos toda la palabra, pero no hay espíritu, ¿sabe qué pasa? Nos secamos. Y sucede como en los tiempos de los fariseos, en el tiempo de Jesús, tenían mucho conocimiento de la Torá, pero sin espíritu. Y por eso el Señor les dijo: hey, ustedes están secos, tienen la forma, pero han olvidado la misericordia, el amor, han olvidado lo principal. Y por otro lado, si tenemos el espíritu, hermanos, sin la palabra de Dios, a uno lo hace espiritualmente superficial. Es decir, no tengo raíces, no tengo bases, estoy contento y camino con Dios mientras me va bien, mientras puedo avanzar. Pero si yo no puedo, si las cosas no salen como yo espero, como yo lo he planeado, me desanimo. Y entonces, hermanos, uno se vuelve superficial y uno es llevado por el viento de las circunstancias de un lado a otro, hermanos, porque no tenemos raíz en la palabra. Ahora quiero decirle algo. Hay un principio en la palabra de Dios. Dios nunca separa su palabra de su espíritu. Siempre trabajan juntos. Bendito sea el nombre del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1. Y dice la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Ahí encontramos al Espíritu, glorificado sea el nombre de Jesús. Y el versículo 4 dice: y dijo Dios, sea la luz. Ahí está la palabra, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Encontramos este principio. Siempre trabajan juntos. Pero el trabajo del enemigo, hermanos, el trabajo del diablo ha sido dividir al pueblo de Dios, hermanos. Y cuando nosotros en nuestra vida tenemos porciones iguales de la palabra y del espíritu, entonces ¿sabe qué pasa con nuestra vida? Podemos crecer espiritualmente. Entonces necesitamos anhelar y desear y comer las porciones de la palabra, pero también necesitamos, hermanos, la porción del espíritu. Hay gente que a veces dice: hermano, a mí me encanta orar, pero no leo la Biblia. Hermano, a mí me encantan los cantos, me encanta bendecir a Dios, pero no aguanto escuchar una predicación. Usted tiene que crecer en esas áreas que todavía hace falta, hermanos, para que entonces podamos crecer espiritualmente. Y Dios mide y pesa de acuerdo, hermanos, al santuario. El santuario es Jesucristo. Jesucristo es nuestra vara de medir. Jesucristo es la balanza de Dios, hermanos. Muchas veces cuando nosotros con la balanza temporal y carnal, ¿qué pasa? Nos medimos con otros seres humanos. Cuando nosotros nos medimos con otros hermanos en Cristo, nos vamos a encontrar que somos más espirituales, nos vamos a encontrar que somos mejores, nos vamos a encontrar, hermanos, que etcétera. Y si nos comparamos con nuestra balanza con alguien que es más espiritual, más entregado, ¿sabe qué produce en nosotros? Desaliento, desánimo. Y aquí es algo bien importante. Por eso dije que la vara de medir es Jesucristo, es nuestro Señor. Debemos de medirnos con Él, y la Escritura nos dice que debemos de crecer a la estatura del varón perfecto. Glorificado sea el nombre de Jesús. Pero muchas veces, hermanos, medimos y hacemos cosas de acuerdo a nuestro razonamiento carnal. Quiero llevarlo a un ejemplo al libro de las Crónicas de los Reyes, primer libro de Crónicas 21. Y la palabra de Dios dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, del 1 al 15. Vamos a mencionar este ejemplo porque tiene que ver con el razonamiento carnal, hermanos. Tiene que ver como muchas veces nosotros actuamos, y el que nos está incitando es el enemigo o es nuestra propia manera de pensar. 21 del 1 al 15. La palabra de Dios dice así: mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, contad a Israel desde Berseba hasta Dan, y traedme el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada a Jehová su pueblo 100 veces otros tantos. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto?
¿qué será pernicioso a Israel? Mas el mandamiento del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y fue por todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y hallóse en todo Israel que sacaban espada 11 veces 100,000, es decir, 1,100,000. Y de Judá 470,000 hombres que sacaban espadas, era todo un ejército. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque Joab abominaba el mandamiento del rey. Ahorita le voy a explicar. Asimismo desagradó este negocio a los hijos de Dios, a los ojos de Dios, e hirió a Israel. Y dijo David a Dios: he pecado gravemente por hacer esto. Ruégote que hagas pasar la iniquidad de tu siervo, porque yo he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge 3 de ellas, una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, díjole: así ha dicho Jehová, escógete o 3 años de hambre, o ser por 3 meses deshecho delante de tus enemigos, o que la espada de tus adversarios te alcance, o por 3 días la espada de Jehová y pestilencia en la tierra, y que el ángel de Jehová destruya todo el término de Israel. Mira pues que he de responder al que he enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque su misericordia son muchas en extremo, y que no caiga yo en mano de hombres. Así Jehová dio pestilencia en Israel, y cayeron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel de Jerusalén para destruirla, pero estando él destruyendo, miró Jehová y arrepintióse de aquel mal. Mire, uno puede decir: ¿qué tiene de malo haber contado? Ahorita vamos a un principio en Éxodo. Pero dice la Escritura, claramente dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase al pueblo. Entonces, hermanos, estamos poniendo un ejemplo del razonamiento carnal. El rey David se montó en su caballo negro de razonamiento carnal y usó su propia balanza y se encontró en problemas con Dios. Y algo que me llama la atención acerca de David es que él conocía a Dios, y Dios le dijo: mira, 3 cosas te van a venir, escoge una de 3. Dijo: no, yo mejor prefiero quedarme en las manos de Dios, porque Él es misericordioso, porque Él es bueno. Y así fue. Dice la Escritura que iban 70,000 hombres muriendo, cuando el Señor ve y dice, Él se arrepiente y dice: no puedo seguirle haciendo este mal. Pero veamos, hermanos, la consecuencia de actuar con nuestro razonamiento carnal. Estoy poniendo este principio, estamos sustentando en la palabra que al actuar de manera carnal, como consecuencia es la muerte, es el hambre. Y miren, hermanos, eso no hubiera sucedido, la muerte no hubiera sucedido si él hubiera contado de acuerdo al peso del santuario. Y vamos a Éxodo 30, ahorita regresamos a Apocalipsis, pero todo esto tiene que ver. Éxodo capítulo 30, versículos 12 al 16. Y la palabra de Dios dice: y cuando tomares el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, y esta palabra persona es alma, cuando los contares, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. Esto dará cualquiera que pasare por la cuenta medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 óbolos. La mitad de un ciclo será ofrenda a Jehová. Cualquiera que pasare por la cuenta de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para la obra del tabernáculo del testimonio, y será por memoria a los hijos de Israel delante de Jehová para expiar vuestras personas. Aquí encontramos o leímos que el hombre después de 20 años debía de ser contado.
porque ya adquirían ciertas responsabilidades y había ciertas razones en el pueblo de Israel. Pero dice que debía de dar un ciclo de plata, medio ciclo de plata, hermanos, como dinero de expiación. Y no importa si fuese rico o fuese pobre, debía de dar medio ciclo, dando a entender que delante de Dios todos tenemos el mismo valor y la misma responsabilidad, hermanos, no importando el estatus social. Pero aquí el detalle, hermanos, que encontramos es que medio ciclo era como un memorial ante el Señor, que había sido expiado, que la expiación ya había sido hecha. Y es entonces cuando no hubiese mortandad, es decir, cuenta la gente, pero para que la gente pueda tener en su memoria que el Señor ha pagado el rescate, que el Señor ha pagado el precio, entonces sí puedes contar a la gente. Encontramos que David es motivado para saber cuántos de su ejército, cuánta gente tiene disponible, y en su propio gobierno, en su propia cabeza lo hace, ¿verdad? Por supuesto que él conoció a Dios de otra manera, en otra dimensión, hermanos, pero veamos que viene una plaga. Y quiero decirles que es bien importante. Por eso dice la Escritura que Él escondió las cosas de los sabios y de los sabios y de los entendidos para revelárselo a los pequeños. El intelecto no puede apreciar la vida. El hombre en su propio intelecto no puede apreciar la fortaleza, cómo vino, cómo descendió, no puede apreciar la unción o el gozo de la verdad espiritual. Hay mucha gente que se queda sorprendida y dice, bueno, ¿y por qué gritan? ¿Y por qué dicen amén? ¿Y por qué alaban a Dios? ¿Y por qué todo ese movimiento? Porque hay unción, porque hay vida en la palabra, porque hay algo que se mueve, pero el hombre bajo su razonamiento carnal no va a entender el por qué la gente llora, el por qué la gente se arrodilla, el por qué la gente alaba, por qué la gente brinca y bendice, hermanos, porque el hombre en su razonamiento carnal no logra entender. El apóstol Pablo dijo que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente, que el hombre terrenal no puede percibir las cosas del espíritu. Y esto, hermanos, nosotros debemos de cuidarlo en este tiempo, en nuestras vidas, porque es algo que estamos viviendo. Hay tantas cosas, hermanos, pero es necesario que nosotros aprendamos a vivir en el Espíritu, no a ser movidos bajo el razonamiento carnal, y aprendamos a comer todo del Cordero. Si comemos todo del Cordero, hermanos, toda la palabra, como hace un rato leímos, toda la palabra, yo les aseguro, hermanos, que seremos prosperados. Quiero decirle que si comemos del Cordero vamos a florecer, hermanos, y vamos a crecer en Dios. Glorificado sea el nombre de Jesús. Mucha gente, hermanos, se enoja y declara la guerra en sus mentes y en sus corazones. Y a veces, hermanos, cuando uno se enoja, uno también se enoja con las circunstancias, se enoja con personas, se enojan con situaciones y nos enojamos con Dios. Y cuando nosotros vivimos una vida enojada, encontramos que la palabra de Dios se cierra y terminamos con hambre para pesar la verdad. No sé si me estoy explicando. El segundo sello tiene que ver con enojo y guerra. Y como consecuencia viene el razonamiento carnal, tercer sello, que termina en hambre. Hablando de manera espiritual, aplicable a nosotros, porque eso es algo que va a pasar, pero nosotros tenemos que ser vencedores en este tiempo. Cuide su corazón del enojo, porque cuando uno se enoja, hermanos, la palabra de Dios se cierra. Glorificado sea el nombre de Jesús. Todavía creo que hay tiempo, vamos al cuarto sello, Apocalipsis 6, 7 y 8. Apocalipsis 6, 7 y 8. Vamos al cuarto sello. Gloria a Dios, gracias Jesús. Apocalipsis 6, 7 y 8. Y dice la palabra de Dios, y oí una voz en medio de los cuatro animales que decía, estoy en el 6, 7 y 8, dice, y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo,
y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Encontramos pues el cuarto caballo. Dice que cada uno de los seres vivientes encontrados en el Apocalipsis abre estos sellos. El primero fue el león de la tribu de Judá, y este cuarto tiene que ver con el águila. Pero la palabra amarillo en griego significa verduzco. Esta palabra, porque dice aquí, dice un caballo amarillo. Y les digo que amarillo en griego significa verduzco. Y Dios usa el color verde para identificar la envidia y los celos carnales. Es decir, el jinete del caballo amarillo se llama Muerte, el rey del terror, ¿sí? Y él como la muerte, pues hace conquistas frescas a cada rato, a cada hora, a cada instante está la gente muriendo, porque le es dado el poder de matar a la cuarta parte de la tierra, de los habitantes de la tierra. No sé cuántos millones de habitantes somos, pero puede usted imaginar, hermanos, la cuarta parte de la tierra morir. Es sorprendente, es un caos. Y dice la Escritura que su seguidor de la muerte es el infierno. Es un fuego eterno que produce miseria, hermanos. Y para que todos aquellos que mueran en sus pecados, ¿verdad? Mueran en ese aspecto, pues, o sea, la muerte viene y le seguía el infierno. Y miren, hermanos, la gente que muere en este tiempo de la gran tribulación sin Cristo, inmediatamente, hermanos, pues van a pasar alejados de Dios. Ya mencionamos que habrá gente en el tiempo de la gran tribulación que va a pasar viva, que va a vencer o que van a ser mártires, van a preferir la muerte, pero no van a permitir ser marcados. Y encontramos, hermanos, que el mundo a lo largo del tiempo ha rechazado al verdadero Cristo. Y en este tiempo de la gran tribulación, Dios permitirá que el anticristo, alguien que está en contra del Señor, venga y gobierne la tierra. Y como consecuencia del gobierno, hermanos, del anticristo, también la hambruna llega y la muerte llega. Y mire, yo quiero decirle que hay 4 instrumentos con lo cual Dios trae a juicio a la población mundial. Leímos a los 4 al final de este versículo: para matar con espada, con hambre, con muerte y con las bestias de la tierra. Y esto tiene que ser aplicable a nosotros. ¿Cómo sé, hermanos, cómo sé que yo como gente cristiana también cargo un veneno de muerte? Yo sé que la gente que no conoce al Señor carga un veneno de muerte, pero mire, lo que el apóstol Pablo dijo es muy cierto. Vamos a Romanos 3, 13 y 14. Bendiga el nombre de Jesús, hermanos. No se me duerma en su casa, por favor, glorifique el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 13. Y gloria a Dios. Bueno, yo sé que esto está siendo muy aplicable a nosotros y a veces la carne no le gusta tanto. Pero Romanos capítulo 3, versículo 13 y 14 dice: sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Bueno, fíjese, sepulcro abierto es su garganta. ¿Cómo es un sepulcro, hermanos? ¿A alguien le gusta ir a las tumbas? ¿A alguien le gusta ir a los panteones? Casi la Biblia y no menciona excepto a los que estuvieran endemoniados, ¿verdad? O gente que no tiene una razón, pero la gente cuerda va por la necesidad, va y entierra a su familiar, a su ser amado y vámonos.
Pero encontramos aquí lo que dice el apóstol Pablo a los romanos: sepulcro abierto es su garganta. Eso indica que también hay muerte cuando nosotros no hemos permitido que el Señor trabaje con nuestras bocas. Y el jinete de la muerte sale de la boca y habla palabras de muerte, hermanos, palabras negativas, palabras degradantes, palabras de crítica, hermanos, que producen muerte al que las oye y al que las habla también. La palabra de Dios menciona que el poder de la vida y de la muerte está ¿en dónde? En la boca, dice el libro de Proverbios. Y el caballo amarillo de los celos cabalga hacia adelante llevando palabras negativas, palabras de murmuración y palabras de queja. Vemos en la palabra de Dios que el pueblo de Israel no llegó a Canaán por un problema muy en particular que fue repetitivo, que fue, aparte de la rebelión, las murmuraciones y las quejas constantes que tuvo el pueblo de Israel. Todo el tiempo vemos quejarse, muy pocas veces o contadas las veces que dijeron gracias, gracias, y alabar al Señor y bendecir. Todo el tiempo la boca estaba llena de negatividades, llena de murmuración, llena de quejas, llena de acusación contra el Señor. Ay, Moisés, ¿por qué nos sacaste? Ay, Moisés, extrañamos nuestros ajos. Moisés, extrañamos nuestras cebollas. ¿Por qué nos sacaste para morir aquí en el desierto? ¿No había mejores sepulcros allá en Egipto que venir a morir aquí? ¿Y cuánto tiempo? Y esto y aquello. Hermanos, a veces se parecen ellos a nosotros o nosotros a ellos. En lugar de poder decir: Dios, todo obra para bien, tú eres cabeza de todas las cosas, no se va a mover la hoja del árbol si no es tu voluntad, si tú lo permites, tú sabes por qué, tú tienes tus motivos, solo déjame a mí ver lo que tú quieres obrar y hacer en mi corazón, y permite que mis ojos estén abiertos para que yo vea y yo permita, Señor, y coopere contigo para que tú termines la obra en mi corazón. Y miren, hermanos, esto que dice: sepulcro abierto es su garganta, y lo escribe a los romanos. Y dijimos hace un rato que toda la palabra es útil, también es aplicable a nosotros, hermanos. Y si cuando hay un sepulcro abierto, está listo para dar un olor fétido, un olor feo, repugnante, olores negativos de muerte. Y a través del prejuicio, el prejuicio son también las opiniones engañosas, matamos con nuestras palabras. ¿Cuántas veces no hemos matado a alguien con nuestras palabras, hermanos? Y mire, el secreto de poder dar vida o dar muerte está bajo los labios. El secreto de dar vida o muerte está bajo los labios, que es lo que usted habla, porque de acuerdo a eso usted concibe las cosas. Vamos a Santiago 3, no estamos profundizando, pero yo creo que sí lo suficientemente claro para dejar que el Señor trabaje en nosotros, o decirle: Dios, ayúdame a percibir las cosas de otra manera, para poder declarar vida, para poder hablar diferente, para poder tener un corazón agradecido. Santiago capítulo 3, versículos 5 y 10, la palabra de Dios dice, Santiago capítulo 3, versículos del 5 al 10: así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es decir, la lengua está llena ¿de qué? De veneno mortal. Y dice la palabra de Dios: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca producen bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Entonces encontramos, hermanos, que la lengua, por lo que acabamos de leer, es un miembro muy rebelde, hermanos, que está
ahí y que no se puede domar. Solo el fuego del Espíritu Santo puede domar nuestra lengua. Solo el fuego del Espíritu puede quemar la basura que habita ahí. Glorificado sea el nombre de Jesús. Y si nosotros, hermanos, muchas veces no nos piden la opinión y ya estamos dando la opinión, o estamos siempre dispuestos a dar nuestras opiniones e ideas con otros, aunque no nos los digan. Prontos para hablar, tardos para oír. Tenemos problemas con nuestra lengua. Y nuestra lengua, hermanos, está llena de maldiciones, dice la Escritura. Tenemos un hombre viejo que está viciado, que tiene la naturaleza de error. Por naturaleza es así, hermanos, y está lleno de amargura, lleno de maldiciones. Por eso debemos de decirle: Señor, ayúdame y ven con el fuego a purificar mi lengua. Yo no quiero hablar muerte. Y cuando yo hable, yo no quiero dañar, yo no quiero denigrar, yo no quiero lastimar. Permite que mi boca haya vida. No, yo te ruego que cuando hablen no salga la queja que acusa al Señor, no salga la queja que acusa a mis hermanos, que no salga el sufrimiento por el cual he vivido, que no vengan todas estas cosas que salen por las circunstancias que estamos pasando, que en nuestro corazón salga el gozo, salga la vida, salga la paz. Porque cuando nuestras lenguas están desenfrenadas, ¿sabe qué producen? Homicidio. Muchas veces matamos al nuevo con nuestras críticas. Muchas veces les quitamos el anhelo del servir a otros por lo que hablamos, hermanos. Y encontramos lo que hemos visto, que el infierno sigue a la muerte en Apocalipsis. Eso dice la Escritura, pero el infierno sigue a la muerte natural y espiritual también. Yo doy gracias a Dios, hermanos, porque Él quiere liberar este caballo amarillo que está dentro de nosotros. Él quiere liberar este caballo de celos que está en nuestro corazón y de envidia, y mostrarnos, hermanos, cómo ese caballo amarillo dentro de nuestro corazón está trayendo muerte. Y si usted hoy le permite, mire, yo quiero decirle algo: Jesucristo venció a la muerte y al infierno, hermanos. Jesucristo venció a la muerte al resucitar, al ser levantado. Jesucristo, hermanos, ya venció a la muerte. Él nos ha dado el poder. Tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y Él nos ha dado el poder, su nombre, la autoridad para levantarnos y ser victoriosos. Es decir, en el nombre de Jesús, si es posible vencer la muerte que está en nuestra lengua, que está en nuestra vida, porque cuando no tenemos cuidado con nuestra lengua, se vuelve un infierno el entorno donde nosotros estamos. Ahora, con estos retos matrimoniales, hermanos, este tiempo de matrimonios, a lo mejor se ha experimentado por no tener el cuidado de lo que uno expresa, una situación se hace un infierno en nuestro hogar. Pero si se tiene cuidado, tendremos un Edén en nuestra casa. Tendremos la vida, tendremos la fortaleza. Estos juicios vendrán de manera literal en el tiempo de la gran tribulación. Pero hoy Dios nos está dando la oportunidad de poder vencer en nuestros corazones y levantarnos victoriosos en el nombre de Jesucristo. No hay nada que el Señor nos pida que Él no haya ya hecho. Él ya abrió camino, Él ya hizo la obra. Corramos a sus pies. Y mire, no se mire a sí mismo porque se va a desanimar. No se compare con otros, porque es posible que se sienta muy espiritual o se desaliente. Vaya a la medida que es Jesús. Mídase con Él. ¿Cuánto me parezco a Él? ¿Cuánto hablo como Él? ¿Cuánto reacciono como Él? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Él es nuestra medida. Y ahí donde usted esté, dele la gloria a Dios. Por el valle, por la montaña. Dele la honra al que merece. Dele la gloria. Bendígalo, hermano. No se mire a usted, no vea sus defectos, vea al Señor y dele la gloria, dele la honra y dígale: todo es para tu gloria y para tu honra. Gracias, Jesús, aleluya, gracias.
Permite que de nuestra boca venga bendición. Permite que de nuestra boca venga vida. Permite que de nuestra boca salga alabanza, salga gratitud. Oh, Sharabakaya, en el nombre de Jesús, ven y obra en nuestros corazones. No conviene que esto sea así. No conviene que con la misma boca podamos bendecir y maldecir. Que podamos bendecir al Señor. Que de la misma boca salga agua dulce y agua amarga. Tu palabra dice: no conviene que esto sea así. Y Señor, sin duda en estas semanas Tú has mostrado las cosas que han salido de nuestros labios. Pero hoy hay tiempo de arrepentirnos. Hoy hay tiempo para venir a ti. Hay tiempo, Señor, para buscar tu rostro y volver a tus pies. Gracias por esta palabra que traes a nuestro corazón. Ven y llena, ven y transforma, Señor Dios. No queremos que nos siga la muerte. Queremos que nos siga el bien y la misericordia que tú has dicho en tu palabra. Queremos que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraréis por largos días. Hoy estamos agradecidos. Hoy estamos agradecidos por la fuerza de la hermandad. Hoy estamos agradecidos porque tenemos a nuestra familia en nuestra casa, donde podemos unirnos a cantar, a orar, donde puedo asegurarme como padre que ellos te busquen. Gracias por este aislamiento. Ya llegará el tiempo en el cual nos reuniremos como iglesia. Ya llegará el momento y podremos ir en aumento, crecidos en ti, maduros, valorando a mi hermano y a mi hermana que está delante, detrás y al lado mío, Padre. Y agradecidos a Dios por los ministerios, por tener un lugar donde reunirnos. Gracias, gracias. Ven con el fuego, ven con el fuego, Sharabahaya. Ven con el fuego, Señor, a nuestra lengua. Tócala, Padre. Y ven con tu cabeza sobre nuestra cabeza. No queremos vivir bajo nuestro razonamiento carnal que produce hambre espiritual. Señor, tú eres un Dios de abundancia. Eres el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. El que comiere de ti no tendrá hambre jamás. En el nombre de Jesús. Ven y ministra nuestros corazones. Ven y llénanos con tu presencia. Ven y llénanos con la vida tuya. Oh. Gracias por cada circunstancia. Gracias por cada situación. Quiero invitarlo a que como familia se acerque a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Quiero invitarlos a que se puedan acercar y cantemos juntos: a Dios sea la gloria. Cantemos juntos. Cantemos juntos como familia: a Dios sea la gloria, hermanos. Sea la gloria como familia, como matrimonio, por lo que Él ha hecho en nosotros estas semanas, por lo que Él ha obrado en cada corazón. Aleluya. Y todos juntos demos gracias desde nuestros hogares. Que nuestro hogar empiece a levantarse
una ofrenda de gratitud a Dios. Un perfume agradable que sube a los oídos de Dios en este momento. Y que en cada hogar se levante un canto de gratitud y amor. En mí, por lo que ha hecho en mí. Padre, te damos gracias, gracias, gracias. Que nuestro hogar sea un altar de adoración, que nuestro hogar sea un altar, Señor, un lugar sacrificial de un perfume agradable a ti, de un perfume que se quema en el altar en ofrenda de gozo, de gratitud y de entrega al único digno, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, 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 Señor. Eres bueno y eres maravilloso, y glorificamos tu nombre. Bendito seas, Jesús. Gracias, Padre. Y así, con ese sentir y con la familia juntos, vamos a levantar nuestras manos a Dios. Y tome esa bendición, tome esa palabra. Hay vida en la palabra, y que llegue a su ser. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Anunciarles que el horario de transmisión ha cambiado. No es a las 5, lo estamos queriendo transmitir a las 7, para que algunos ya han salido a trabajar o detalles, pero que estemos, 8, una disculpa, me están corrigiendo, 8 de la noche, los invitamos a las 8 de la noche, hoy domingo. El miércoles sigue normal a las 7. Que el Señor los bendiga. Les enviamos un fuerte abrazo y los amamos, hermanos. Que tengan una excelente tarde.